Muy buenas tardes, amigos y amigas de Diario La Hora. Un gusto estar nuevamente con ustedes en otra entrevista en vivo este lunes 20 de abril, cuando son las 15 horas con un minuto. Nos acompaña esta vez Cecilia Chacón, ella es secretaria de Derechos Humanos, con quien vamos a dialogar sobre un tema lamentable que en medio de toda la crisis que se está viviendo también se ha sumado, que es la violencia intrafamiliar. Los casos de agresiones contra mujeres y contra el entorno familiar han crecido en la mayoría de provincias del país y es un tema también que es necesario que lo abordemos y que sepamos desde todos los sectores qué es lo que podemos hacer para solucionar esta realidad que se viene acarreando durante muchos tiempos. Cecilia, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por medio de Diario La Hora a hablar con la gente del país y del mundo que nos ve a través de nuestras redes sociales. Gracias, Fabricio. Qué gusto compartir con todos ustedes y también con todo el Ecuador que espera esta información. Estimada Cecilia, según datos que tenemos en específico de Tungurahua, desde que empezó, son datos hasta la semana anterior, desde que empezó el toque, quédate en casa, el estado de excepción, se denunciaron 110 casos de violencia intrafamiliar. De esos 66 fueron por violencia física, 43 violencia psicológica y uno de violencia sexual. Sin embargo, de esto, según información que ustedes tienen, las llamadas a DECU 912 han bajado en relación a febrero y en relación a marzo del año anterior. En este año son 8.000, en febrero del 2020 fueron 10.000 y en marzo del 2019 fueron 12.000. ¿Por qué no hay esta relación entre llamadas de auxilio a denuncias de violencia intrafamiliar? Fabricio, en algunos países de América Latina esto ha sido diferente, es decir, el número de llamadas de auxilio ha aumentado en situación de emergencia. En el Ecuador y también en Argentina tenemos este fenómeno que en el momento de que se instaura el protocolo de confinamiento, las llamadas bajan estrepitosamente. Y esto no significa bajo ningún motivo que ha bajado o ha reducido o mucho menos que hemos erradicado la violencia. Por el contrario, las circunstancias nos dicen que se reducen las posibilidades de acceso a medios de comunicación, a medios de búsqueda de ayuda y sobre todo medios de acceso a la justicia en las cuales las mujeres podemos acudir para denunciar la violencia. Entonces se reducen las posibilidades en confinamiento y esto hace que sobre todo mujeres, niños y niñas vivamos con nuestro agresor, nuestro perpetrador al lado, juntos, sin posibilidades de acceder ni siquiera a una llamada de teléfono y en el confinamiento mucho menos a salir. Por lo tanto, se reduce estrepitosamente y esto hace que, obviamente, también, tal como lo vemos en las llamadas del ECU 911, igualmente se reduce la posibilidad de atención en la Fiscalía, en las salas de BIF de la Policía Nacional y también las posibilidades de denuncia efectiva en delitos en el Consejo de la Judicatura o en la Corte Superior de Justicia con mayor exactitud. ¿No? Entonces, este fenómeno hace que realmente entre todos los medios y entre todos los miedos que vive la población, se aumente aquello que se llama la incertidumbre y el miedo a denuncia. ¿Por qué? Porque no tenemos los canales y las posibilidades de salir y pedir ayuda, Fabricio. Esto quiere decir que las mujeres o los niños que están siendo violentados por el temor de ser escuchados y prefieren no denunciar o no tienen acceso a eso. ¿Qué puede hacer una persona? O sea, ¿cuál es la primera recomendación el momento en que no tengo acceso o no puedo llamar al 911? Bueno, nosotros hemos hecho una campaña muy fuerte que tiene que ver con, primero, tener un número aliado, es decir, un número seguro. Busquemos la forma de tener un número seguro de nuestra hermana, de un familiar, de un pariente, de un amigo, de una amiga, que sepa que nuestra situación es una situación de riesgo y es una situación delicada en la que se expone también nuestra vida y la de los miembros de nuestro entorno familiar. Y que una sola llamada a ese número seguro va a significar que yo ya estoy en situación de riesgo. No importa que no pueda hablar, sino que esa persona sepa que si yo le llamo, significa que me debe prestar auxilio. Segundo, la Policía Nacional
que es la instancia encargada de prestar auxilio para el botón de pánico, de asistir a la víctima de manera presencial, sobre todo se ve también reducida en esfuerzos. Sin embargo, si tengo la oportunidad de salir y hablar con un miembro de la policía, le tengo que explicar que estoy en situación de violencia para que me active un botón de pánico. Al mismo tiempo, si tengo la oportunidad de salir a la tienda, de ir a buscar algo en el mercado, avisemos, compartamos lo que yo estoy viviendo en casa para que la comunidad, el barrio, se active y sepa que yo soy una víctima de violencia y que estando en situación de confinamiento me encuentro en crisis. Este es el momento donde el barrio, los amigos, los vecinos, el momento que escucha gritos, golpes, que los niños lloran incansablemente, que piden ayuda, no podemos decir que estamos en confinamiento, sino que debemos hacer las veces de un apoyo de terceros para llamar al ECU 911. Fabricio, hay algo que nos alerta y nos llama la atención, pero sobre todo nos aterra. Un gran número de llamadas al ECU 911 o al 1-800 delito opción 4 son llamadas de los testigos, no de las víctimas. ¿Quiénes son los testigos, Fabricio? Los niños y niñas, los más pequeñitos. Ellos se han grabado en su cabecita el 911 y ellos llaman y dicen, por favor, le están pegando a mi mami. Esta gran llamada de niños nos preocupa, nos asusta porque significa que la situación de miedo que hay en esa casa significa que altera totalmente la situación psicológica de todos quienes viven. Ese es uno de los principios por los que hay que crear solidaridad comunitaria y de la vecindad. Otro aspecto, no nos olvidemos que en cada provincia hemos dado los números de celular, no institucional, sino los celulares de nuestros psicólogos y psicólogas de la Secretaría de Derechos Humanos. Los hemos publicado en el Facebook que está en cada una de las zonales para que si nosotros tenemos la oportunidad de activar ese celular, podemos no solo denunciar, sino activar atención psicológica. La atención psicológica no es solo por una vez, sino que acompañamos ese proceso hasta que las personas decidan que sí quieren denunciar, incluso acompañamos esa denuncia en situaciones de confinamiento. Nuestros jóvenes psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales hemos salido a las calles para rescatar a las víctimas en situaciones muy penosas y muy tristes, Fabricio. Cecilia, una consulta con las personas que son visitadas, son agredidas, y con el estado de excepción que tenemos y el confinamiento que estamos, ¿qué se hacen con esas personas? Porque seguramente no pueden quedarse en la casa del agresor. ¿Qué procedimiento es el que toman o dónde pueden ir estas mujeres? Bueno, hay tres alternativas. Número uno, cuando actuamos conjuntamente con la Policía Nacional, nosotros sacamos al agresor de la casa, porque eso nos permite la ley. Es el agresor el que tiene que irse, no la mujer y sus hijitos. Muchas veces, y esto nos ha pasado también permanentemente, dice, es que yo vivo en la casa de mis suegros con mi marido que me pega. Entonces ahí lo que buscamos es sacar a la víctima y sus hijos, buscar una casa de acogida si es que hubiese en ese cantón o en esa provincia, o buscar una alternativa familiar para que pueda sostener durante el confinamiento a esa familia, es decir, a su madre y a sus hijos que salen en situación, es decir, buscamos familiares que en solidaridad a la víctima la pueden sostener y cuidar sobre todo. Pero también nos ha tocado hacer lo otro, Fabricio, sacar a las víctimas de la casa e irles llevando directamente a una casa de salud. Esas son las condiciones más tristes que tenemos. La semana pasada tuvimos que ir a Tumbaco, a un UPC que nos alertó el policía, sacamos a la víctima y pensábamos llevarla directamente a una casa de acogida. En el momento que recogimos a la víctima, nos pidió que va a la casa de acogida, pero que sepamos que su compañero, su conviviente, la golpeó, la pegó y que tenía 2 meses de embarazo. Entonces, no solo que tuvimos que hacerle el triaje sanitario COVID-19, sino que también tuvimos que buscar el auxilio de un ginecólogo, de un médico que trata los embarazos,
para saber que no haya algún otro tipo de consecuencia grave. A esto nos estamos enfrentando. Agresores que no tienen ningún tipo de consideración con las mujeres, ni los niños y las niñas. Y sobre todo, cuando actuamos, cuando la comunidad nos ayuda con su solidaridad y la víctima alcanza a pedir auxilio en las situaciones de flagrancia, actuamos. ¿Para qué? Para que no huya el agresor y lo tengamos inmediatamente preso. ¿Por qué? Porque la violencia es un delito que tiene cárcel, Fabricio. Cecilia, de acuerdo a datos, teníamos de antes que sea la emergencia sanitaria, la mayoría de denuncias donde llamadas que estaban el ECU 911 eran los fines de semana por violencia intrafamiliar y esto estaba muy relacionado al consumo del alcohol. No sé si ahora sigue manteniéndose este parámetro y hay todavía consumo de alcohol. Yo pensaría que hay menos por todas las restricciones que tenemos. Fabricio, también ese es un tema de que deberíamos analizar profundamente la condición sociocultural de nuestro país y de nuestra provincia, Tungurahua, y lo digo con muchísima pena, con muchísimo dolor. Eh, yo estaba un poco contenta porque en noviembre del año 2019, en la segunda encuesta nacional de relaciones familiares y violencia contra la mujer, evidenciamos que la provincia de Tungurahua bajó del segundo puesto de visibilización a otro nivel, es decir, ya no estábamos en los 5 primeros puestos de la violencia. Sin embargo, durante el confinamiento, la provincia de Tungurahua hoy es una de las 5 provincias con mayor agresión física, psicológica y sexual contra mujeres y niños y niñas en el confinamiento. Y la sorpresa más difícil es que por más que estemos en condiciones de confinamiento, quedados en nuestras casas, sin posibilidades de salir, el viernes en la tarde, sábado y domingo, el pretexto de que ya no es el confinamiento, no es cualquier cosa, simplemente es que es viernes, sábado y domingo, el mayor pico de las llamadas de auxilio, aunque se hayan reducido, aumentan el viernes, sábado y domingo por conflictos familiares relacionados al alcohol. Es decir, no ha parado. El confinamiento no ha servido para que exista reducción en este tipo de acciones, es decir, de beber, de tomar. Por el contrario, parece que piensan que el viernes, sábado y domingo nos da libertad del confinamiento. Nosotros habíamos propuesto jalale y seca y nos dijeron que no era posible, pero hay que tomar conciencia y por eso iniciamos una campaña justo este día viernes que pasó a mediodía, sábado y domingo, y eso vamos a hacer cada fin de semana, que la gente sepa, los perpetradores, maltratadores sepan que la condición de alcohol no les excluye de un delito. Alcohol más violencia es igual a delito y delito es igual a cárcel. Y si los encontramos en flagrancia, tengan la seguridad que todo el peso de la ley estará para hacerlo. No importa que estemos en las condiciones más mínimas de atención de servicios, que sabemos que la Fiscalía tiene turnos cortos, pequeños, pero 24/7, y que la Fiscalía está haciendo todo lo posible, que el Consejo de la Judicatura y la Corte Superior de Justicia hace lo posible para no dejar de lado ninguna flagrancia. Pero en esas condiciones sabemos que no podemos estar en todos los hogares, en todas las familias, y por lo tanto lo que buscamos es solidaridad para podernos comprender entre personas, entre seres humanos. ¿Ustedes tienen el registro de cuántas denuncias se han hecho en este tiempo de confinamiento por violencia intrafamiliar? En el caso de la Fiscalía General del Estado, había un promedio semanal en todo el Ecuador de 826 denuncias en la Fiscalía General del Estado. Hoy no llegan ni a 60. Eso significa una vez más que no podemos salir porque no hay buses, porque no puedo conseguir un taxi, porque vivo en el sector rural, porque nadie me cree, o sea, no puedo salir, porque ni siquiera puedo llegar a una farmacia o al centro médico, a la unidad de salud más cercana. Para muchas mujeres puede significar eso 1, 2 horas de caminata. Fabricio, hace 15 días encontramos en Puerto Viejo una joven de 17 años deambulando en las calles golpeada,
justo estaba nuestra compañera Mari Lima entregando de apoyo kits alimenticios a víctimas de violencia y encontró a esta muchacha y le decía que, ¿qué hace en la calle? Le decía, vengo, estoy caminando, ¿dónde me pueden ayudar? Caminó más de 3 horas. Por coincidencia le encontramos huyendo de su pareja porque la había golpeado. Esa es la condición, no saben a dónde ir, no saben con quién encontrarse. Y la dificultad más aterrante es que las víctimas también son niños y niñas en manos de quienes aparentemente las cuidan, con maltrato y violencia sexual. Y eso en el mundo de hoy, sepan ustedes que se llama delito, Fabricio, y ese delito tiene que ser penado por la ley. Lamentablemente el confinamiento lo que hace es que esta construcción de la inmovilidad también no permita ejercer el pleno derecho de las mujeres a buscar ayuda, asistencia y acceso a la justicia. Ahí pedimos a los municipios, sobre todo, no cerrar las puertas de las juntas de protección de derechos, que son las que entregan las medidas de protección, y lo mismo en cantones que tienen la posibilidad de abrir o de tener o que ya sostienen casas de refugio, las sigan manteniendo abiertas. Yo sé que hay un miedo también racional, el miedo es irracional, pero aquí uno siente que hay un miedo sobre que me voy a contagiar. El sistema de salud está facilitando también el triaje para las personas que pueden entrar a una casa de acogida y no contaminar a quienes ya están, Fabricio. ¿Cómo funciona el servicio? ¿Cómo pueden acceder mujeres que han sido violentadas, al que acaba de decir de los kits de alimentos? Porque claro, las condiciones también que le impiden a una mujer independizarse, digamos, y tener la valentía de denunciar es que son dependientes muchas y hay una violencia patrimonial también, esos son dependientes de lo que el esposo o la pareja le puedan dar. Entonces tiene mucho temor de estar solas. ¿Cómo pueden acceder a este beneficio? ¿Cómo se tienen que comunicar o a quién se les entrega? Y nosotros estamos alrededor del Ministerio de Inclusión Social, que es quien es el ente responsable del Estado que apoya con los kits alimenticios. Les estamos pidiendo, por ejemplo, que nos ayude con kits, especialmente para las mujeres víctimas de violencia que están dentro de casas y centros de acogida, porque también el encontrar comida en ese momento o algún kit específico es difícil. Y en segundo lugar, también estamos levantando una matriz con cada una de nuestros zonales para evidenciar quiénes de las personas de las cuales ya hacemos un seguimiento permanente no se encuentran ni en condiciones económicas, han perdido su trabajo o empleo y que adicionalmente se encuentran en situación de violencia basada en género. Les estamos pidiendo que dónde viven y obviamente esos datos son confidenciales y apoyamos también con estos kits alimenticios. Fabricio. En este tema, una pregunta de una persona que nos está escuchando, que está bien responderles, ¿no? Dice, ¿por qué hablar solo de mujeres? ¿En dónde están los hombres? Según datos, me imagino, son muy, muy pocos los casos de violencia intrafamiliar en contra de los hombres. Sí, no, al contrario, este plan, quiero decirles que hemos atendido 50 llamadas de hombres. ¿Ya? Entre las de más de 8,000 llamadas, hemos atendido 50 llamadas de auxilio de hombres. No es que la ley es solamente para las mujeres, pero si ponemos un peso en la balanza, es decir, aquí está la balanza de agresión a los hombres es de 50 y las llamadas de auxilio hacia la agresión contra las mujeres son más de 8,000. Esa es sinceramente la acción afirmativa por la cual el Estado la hace. Segundo, o sea, no hay absolutamente un solo número en el Ecuador que haya habido una muerte violenta de un hombre ocasionada por una mujer, porque es hombre. En cambio, sí hay agresión contra las mujeres y hay la muerte de mujeres por agresión de su conviviente, de su compañero, por ser mujer. Así de simple. Entonces, no es que dejamos de atender, estamos atendiendo, pero nos referimos a un flagelo que también no se puede naturalizarse. En un estudio de la Organización Mundial de la Salud, Fabricio, explica claramente, por ejemplo, el COVID para nosotros es algo que ha cambiado la vida de muchas personas en el mundo y va a seguir cambiando, pero en este momento, por ejemplo, la OMS dice que la violencia ha pasado por un fenómeno social en que ahora el ser humano tolera la violencia.
ya no se asusta, no se preocupa. Es decir, hay un grado de tolerancia. Si le pegan a una mujer, es como que medio normal. Matar a una mujer ahora se encuentra en cualquier noticia. Entonces, la tolerancia contra la violencia es la que nos debe preocupar, tal como nos preocupa el COVID, nos preocupa contagiarnos, el miedo y la incertidumbre de lo que va a pasar cuando mañana nos digan, podemos salir, cómo vamos a abrir las puertas de la casa, cómo nos vamos a cuidar. Tal cual debe ser el temor de que abrimos mañana las puertas y seguimos teniendo noticias de mujeres asesinadas por perpetradores, agresores y maltratadores, Patricio. Cecilia, otra pregunta que igual en nuestra transmisión hace una mujer es, ¿por qué es imposible que ya habían propuesto tener ley seca? O sea, no están abiertos bares, no están abiertas discotecas. ¿Cuál es el justificativo de que no se pueda establecer una ley seca y con eso intentar que baje las agresiones? Bueno, mañana vamos a poner que hay ley seca, pero lo que me preocupa es que no es que no tengamos que tomar, ¿ya? Lo que me preocupa es que hay miles de formas de proveerse de licor. Oh, Y la pregunta es, ¿por qué más bien no dejamos de tomar como se toma? O sea, siempre la cerveza dice bebida de moderación, el whisky dice bebida de moderación. Ese exceso de perder la conciencia porque bebo, o si bebo soy más hombre, más macho, y si bebo tengo las fuerzas para maltratar, es a eso a lo que nos estamos refiriendo. ¿Por qué entonces significa que agredir a una mujer también es el sinónimo de que bebo y violento? Y después la respuesta es no me acuerdo, no me doy cuenta, no tengo idea de lo que pasó, no creo, no he de haber sido yo. Entonces, justificar esos hechos de violencia bajo el no me acuerdo, no creo, es que estaba tomado, no tiene pretexto. Absolutamente no hay pretexto. Entonces, podríamos promover ley seca, pero yo diría es que hay mil formas de proveerse y la violencia no va a acabar. Es una parte en la que culturalmente tenemos que hacer conciencia y reflexión que quienes más tienen miedo en casa son los niños y niñas que ven, empieza a tomar papá, el compañero, el conviviente, o sea, empieza a ver el temor y el terror en ese momento. estimada Celia, para terminar la entrevista, según la información que ustedes tienen, ha subido los números de llamadas por violencia en Santo Domingo, en Daule, en Manta, en Tulcán, y hasta se encuentra Píllaro también, en la provincia de Tungurahua, de los casos que han subido. Primero, ¿tienen alguna razón de por qué han subido en estos sectores las llamadas y qué se está haciendo en específico en estas ciudades? Bueno, directamente en la balanza nacional, la balanza, por ejemplo, del número de contagios COVID-19 está en Guayas y Pichincha. Y puedo decirles que cuando nosotros hacemos la evaluación general de la ruta de la violencia en el Ecuador, esas provincias también coinciden en que se disparan hacia arriba en cuanto a violencia también, violencia contra niños, niñas y mujeres. Y también hay un gran número de ancianos, ¿no? Es decir, los sectores más vulnerables. Y, ojo, no solo es Píllaro, la provincia de Tungurahua. Yo ya digo, yo he estado un poco contenta, vale decir que por fin mi provincia está fuera de de las 5 primeras provincias, pero en el confinamiento parece como que no se contentaron en bajar y dijeron, volvamos a subir, vamos a los 5 primeros puestos. Y tenemos una escalada de la violencia terrible, especialmente, como tú ya lo has dicho, en Santiago de Píllaro, que es la más alta, San Pedro de Pelileo, Baños de Aguasanta, y todos los cantones tienen al menos una denuncia, ¿no? Y Ambato tiene 169 llamadas solo del 1 al 16 de marzo. Miren cómo empieza a bajar, 76 del 17 al 31 de marzo y del 1 al 15 de abril, 84 llamadas. Estas llamadas de auxilio lo que son es eso, unos disparadores para que la Policía Nacional, a través de la derivación del ECU 911 o del sistema de salud, también puedan ser atendidos. Hoy, en situación de confinamiento, hemos tomado otra alternativa. Por ejemplo, el ECU 911 entrega a la Secretaría de Derechos Humanos y a través de la Secretaría a los psicólogos y trabajadores sociales de manera privilegiada entrega
la información confidencial, es decir, de qué número llamó para poderle devolver la llamada a la víctima y seguir constatando el riesgo. Esto ha significado, por lo menos, devolverle la llamada a la víctima una vez más por parte de la Secretaría y constatar si sigue estando o no en peligro su situación personal o la de su entorno familiar. Y en el camino de todas las llamadas hemos comprobado que 586 mujeres continuaban en situación de riesgo. Y esto hizo que la Secretaría active con la Policía Nacional, el ECO y Salud, botón de pánico, medidas de protección, salida del perpetrador del domicilio, salida de la mujer víctima a cambio de otra casa que pueda ser de algún familiar o de alguna amistad de la víctima, salida de la víctima para casas de acogida con sus niños, a veces salen sin nada, ni ella ni los niños, ¿no? Esa situación es la que hoy día nos dice que la violencia sigue su ruta de flagelo sin importarle el COVID. Es un flagelo tan igual como el contagio COVID-19. Si el COVID-19 mata de manera violenta y solitaria, igualmente pasa con la violencia de género. Mata mujeres de manera violenta, solitaria y sobre todo con impunidad. Y eso es lo que no queremos, Fabricio. Estimada Cecilia, para concluir, les había planteado este tema en la entrevista, pero creo que es importante poderles hacer la consulta desde la Secretaría de Derechos Humanos, porque nos escriben ahora, pero han estado pendientes del tema de los presos en la cárcel. A nivel nacional, primero, cómo los derechos humanos están preocupadas las personas que nos escriben, los familiares de los presos, de cómo se está resguardando sus derechos. Ayer, como debes saber, hubo un amotinamiento en la cárcel de Ambato. Ahora en la mañana estuvieron protestando, digamos, fuera de la VC aquí en Ambato también, porque según los familiares no se están respetando sus derechos dentro de la cárcel. En esto, ¿qué está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, Fabricio, la Secretaría de Derechos Humanos plantea un protocolo interno conjuntamente con el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que es la instancia exclusiva responsable del Sistema Nacional de Cárceles. La Secretaría de Derechos Humanos no tiene ya esa responsabilidad, no la tiene desde hace más de un año, pero sí es responsable de acompañar al SNAI con protocolos que generen atenciones en el marco de la detención, en el marco de la obviamente de lo que significa también la emergencia, un protocolo. Aquí Edmundo Moncayo nos ha propuesto un protocolo que se está siguiendo igualmente con las limitaciones económicas, sociales y sanitarias que tiene todo el país en los hospitales. Y con esas limitaciones también respondemos a las cárceles. Lo que sí no se va a permitir que bajo el criterio de solicitar derechos se piense que el amotinamiento es una forma y una medida de pedir o exigir responsabilidad del Estado sobre los derechos. Ese amotinamiento genera también maltrato, asesinato, golpes a miembros de la Policía Nacional que en el marco del amotinamiento se siguen llamando delitos y agresiones agravadas y por lo tanto no lo vamos a permitir. Y en el marco de los derechos humanos, obviamente se atenderán los requerimientos. Hay en cada sistema penitenciario también hay un responsable del Ministerio de Salud Pública, que es el responsable de generar el triaje sanitario en cada uno de los centros carcelarios, de reportar al sistema de salud y en el mejor de los casos brindar atención también, ¿no? Entonces, esos son los criterios con los cuales hemos trabajado, Fabricio. Muchísimas gracias. Esta tarde, amigos y amigas, estuvimos con Cecilia Chacón, ella es secretaria de Derechos Humanos. Cecilia, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias, Fabricio. Amigos, no se olviden de seguir informados en Diario La Hora. Después de esta entrevista está también la solidaridad en nuestras manos. Nosotros somos parte primero de parar la violencia de género. Muchas mujeres y niños están viviendo historias de terror en este confinamiento, van a seguirlas haciendo, pero todos podemos hacer algo por nuestras vecinas, en nuestras familias, estar atentos, preguntarles cómo están. Nosotros seguramente sabemos de mujeres que pueden estar pasando eso, que sepan que siempre va a estar una mano extendida. Como nos habían explicado, es muy difícil que ahora se denuncie, es muy difícil acceder a la justicia
y es necesario la solidaridad de absolutamente todos. Mañana les invitamos a una nueva entrevista en vivo. A las 8 de la mañana va a estar el economista Pablo Lucio Paredes. Con él vamos a analizar una de las situaciones también muy graves que está viviendo el país, pero además que se avecina, que es el tema económico. No se olviden de seguir informados las 24 horas del día en Diario La Hora, en nuestras redes sociales, y hagamos lo que tenemos que hacer. Lo único que nos piden, quedémonos en casa. No pueden hacer todas las autoridades, también depende de nosotros, de ayudarnos nosotros y ayudar a nuestras familias. Quedémonos en casa y sigan informados en Diario La Hora, porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber.